de Perú Mundo. En el Reino Unido, Nigel Farage anunció su dimisión como líder del Partido para la Independencia del Reino Unido, luego de haber cumplido, según dijo, con el objetivo que se había marcado cuando entró en política, salir de la Unión Europea. A solo 2 semanas de lo que para él fue entendido como un logro histórico, el líder del Partido para la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, anunció su dimisión como máximo responsable de la formación. Durante una conferencia de prensa en Londres, el eurodiputado dijo que su sorpresiva y repentina renuncia se debía a que los resultados del referéndum significaba que había alcanzado sus aspiraciones políticas, es decir, sus sueños sobre la salida británica de la Unión Europea, y deseaba volver a su vida cotidiana. Nunca he sido y nunca he requerido ser un político de carrera. Mi objetivo al estar en la política era sacar a Reino Unido de la Unión Europea. Así que creo que es correcto que ahora me aparte del cargo de líder del UKIP. Durante la campaña del referendo dije, quiero recuperar mi país. Ahora lo que estoy diciendo es, quiero recuperar mi vida y comienza ahora mismo. Farage, de 52 años, ha sido miembro del Partido para la Independencia del Reino Unido desde su fundación en 1993 y llegó al Parlamento Europeo por primera vez en 1999. Junto con el exalcalde de Londres, Boris Johnson, Farage fue el principal impulsor de la salida del Reino Unido del bloque regional que se impuso en el referéndum del 23 de junio. La posibilidad de que uno de los líderes de la campaña anti-europea acabe gestionando la ruptura con la Unión se alejó aún más con su partida. Algunos legisladores comunitarios le consideraron el último cobarde que abandonaba el caos que había creado en alusión a la dimisión de otros líderes euroscépticos. Mientras tanto, el gobierno confirmó que estudia rebajar el impuesto de sus ciudades debajo del 15% para frenar la fuga de empresas en caso de que se materialice la salida. Y esta es otra de las réplicas del terremoto que ha sido el Brexit, pero lo que sorprende es que normalmente cuando se pierden elecciones es que renuncian los líderes, pero no cuando se ganan. Y él ha ganado las elecciones por las cuales él dio la cara en la campaña y fue uno de los principales promotores del Brexit. Gana el Brexit y él dice me voy. A ver, no es la primera vez. No, es la tercera renuncia, si mal no recuerdo, y las 2 anteriores obviamente las revocó. ¿Qué político no dice que él no quería, no tenía ambiciones personales, pero cuando sus bases se lo piden, tiene que cambiar de decisión? Bueno, él está usando ese discurso. Uno no asume que los políticos sean particularmente generosos, digamos, no. De hecho, hay estudios que sugieren que los psicópatas están sobre representados en ciertos oficios universalmente, y uno de ellos es la política. Uno asume la ambición personal con el oficio político, ambición que no necesariamente quiere decir, claro, no necesariamente es malo, ¿no? Puede también implicar vocación de servicio, pero uno entra en política porque quiere acceder a cargos públicos, no entra en política generalmente para cambiar la realidad de la situación, o en todo caso solo para estar, digamos, tras bastidores, ¿no? Detrás de quienes ocupan los cargos, sea cual sea su motivación. La prueba de que Farage no rompe ese esquema es que, claro, acaba de renunciar a su partido, como renunció Boris Johnson a ser candidato al premierato o a liderar el Partido Conservador y por ende a convertirse en nuevo premier. Otro victorioso el Brexit. Otro presunto victorioso que no quiere asumir las consecuencias de la victoria, como Cameron tampoco quiere asumir las consecuencias de la derrota y renunció al premierato. Normalmente el fracaso no tiene padres, ¿no? Claro, en el caso de Cameron es más fácil de entender, pero digamos estos dos creo que sencillamente se dan cuenta de que la jugada le salió bastante mejor de lo esperado y eso terminó siendo un problema. Ellos esperaban como decía en un programa anterior, una derrota honrosa, no una victoria pírrica, en donde las consecuencias económicas ya se están sintiendo por diversas vías. Pero decía en el caso específico de Farage, la prueba de que no hay altruismo en su decisión es que él sigue siendo europarlamentario. O sea, él no cree en la Unión Europea,
pero está en el Parlamento Europeo cobrando un sueldo y no ha renunciado al sueldo. Él dice que solo se va a retirar del Parlamento Europeo cuando se consume la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero eso podría tomar 2 años, en los cuales va a seguir cobrando probablemente ese sueldo, o por lo menos hasta la siguiente elección. Entonces, digamos que tan generoso no es. Honestamente, mi impresión es que, al igual que Johnson, aunque Johnson ha culpado de traición a su o a su correligionario, que es el que va a candidatear por quienes promovieron el Brexit, Michael Gove, creo que el tema es que son conscientes de que esto va a traer consecuencias negativas. Qué tan graves está por verse, pero nadie absolutamente cree que las consecuencias económicas en los próximos 2 años vayan a ser buenas y no quieren asumir ese fardo. O están esperando que termine ese periodo de anarquía, como lo llama la revista The Economist, para ver cómo asumen la nueva etapa. Ahora, tú decías en tu artículo en El Comercio el domingo que hay 2 países a los cuales podría mirar ahora el Reino Unido, si todavía sigue unido, con miras a esta nueva situación, ¿no? Que serían Noruega y Suiza. Suiza. Claro, hay una tercera opción que es negociar un tratado de libre comercio. Pero Noruega es estar dentro de la Unión Europea para todo fin práctico sin estar formalmente. Pero, ¿por qué esa es una opción problemática para los que estuvieron a favor de la salida del Reino Unido? Porque ellos decían, queremos irnos para no tener que cumplir con regulaciones onerosas que restan competitividad a la economía británica. Bueno, Noruega aplica, según un estudio del 2012, el 75% de las regulaciones y de la legislación de la Unión Europea. La integra a su propia legislación. Entonces, el modelo noruego no te da la opción de sustraerte de las regulaciones paneuropeas. El modelo noruego implica que para acceder al mercado único no solo tiene que cumplir con las regulaciones del mercado único, el mercado único de la Unión Europea, quiero decir, sino que además tiene que cumplir con un principio cardinal que es la libre movilidad de personas. Y el argumento para salir de la Unión era precisamente que los inmigrantes procedentes del resto de la Unión Europea estaban reduciendo los salarios de los trabajadores de baja calificación y estaban obteniendo más en servicios públicos que lo que aportaban en impuestos y en creación de riqueza a la economía, cosa que no es cierta, pero era lo que alegaban. El modelo noruego no les permite prescindir de la libre movilidad de personas. Entonces, y dicho sea de paso, Noruega contribuye al presupuesto de la Unión Europea tanto como Gran Bretaña. Entonces, el modelo noruego tampoco permite cumplir con el ofrecimiento de recuperar el aporte de la Unión Europea para destinarlo al servicio público de salud. Entonces, si asumen el modelo noruego, que sería el mejor para un país que no es miembro de la Unión Europea, que quiere tener acceso equivalente al de un país miembro, no cambiaría casi nada, salvo el hecho de que ya no tendrían poder de decisión dentro de la Unión Europea. Y entonces alguien va a decir, para eso nos hicieron salir. El modelo suizo es mucho más complicado porque Suiza negocia tema por tema y tiene más de 100 acuerdos con la Unión Europea y no los negoció en los 2 años que va a tener el Reino Unido para transar con la Unión Europea, sino en un periodo de 2 décadas. Entonces, tampoco parece, digamos, esa no es una opción. El modelo noruego es una opción, pero va a tener que implicar que los partidarios del Brexit reconozcan que mintieron. La tercera opción es un acuerdo de libre comercio. Perú, por ejemplo, tiene un acuerdo de libre comercio dentro de un acuerdo de asociación que implica diálogo político y cooperación. Pero claro, ese es el tipo de acuerdos de asociación que la Unión Europea negocia con países emergentes, no con una potencia como Gran Bretaña. Claro, ¿cómo queda el Perú? Porque nosotros tenemos un tratado multipartes, me parece que se llama con la Unión Europea. ¿Cómo? El acuerdo de asociación, ¿no? Sí. Que implica liberalización comercial, diálogo político y cooperación. Bueno, Gran Bretaña, una vez que salga formalmente de la Unión Europea, va a ser un país que no va a estar obligado por ese acuerdo. Vamos a tener que... Primero vamos a seguir negociando con Gran Bretaña en los términos de la Organización Mundial de Comercio, pero eventualmente, si queremos mantener nuestro actual acceso al mercado británico en los términos pactados con la Unión Europea, va a haber que firmar un acuerdo específico con el Reino Unido. No digo que eso no sea posible, de hecho el Reino Unido era una fuente de presión para la liberalización comercial dentro de la Unión Europea, pero va a tomar tiempo y entre tanto va a reinar la incertidumbre. Claro, y en lo que se refiere a la visa Schengen, que ya no necesitamos, no va a haber ningún cambio porque se necesitaba una visa de todas maneras para el Reino Unido. No había visas, no era parte de la zona Schengen, el Reino Unido.
Presidente argentino Mauricio Macri llegó a Bruselas como parte de su gira por Europa para reforzar los vínculos comerciales y políticos frenados hace 10 años. Macri fue recibido en Bruselas por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. En su agenda figura también una reunión con el titular del Consejo Europeo, Donald Tusk. El viaje se produce en medio de un clima tenso en la región, 9 días después del referéndum en el que los británicos buscaban separarse de la Unión Europea. Y lo decidieron. La decisión ha provocado incertidumbre y conmoción en un momento cuando Mercosur busca reimpulsar las negociaciones comerciales con el viejo continente. El allanamiento de propiedades, investigaciones abiertas y ahora una citación es lo que enfrenta la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández. Ella ha sido citada a declarar por el caso del denominado dólar futuro. La justicia argentina ha citado a la expresidenta Cristina Fernández para este miércoles 6 de julio a causa del sonado caso Dólar Futuro. La convocatoria fue hecha por el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa por las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2007 y 2015 en las operaciones del Banco Central de la República Argentina. La denuncia fue formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri y Federico Pinedo, quienes manifestaban que el Banco Central habría vendido dólares a un precio que estaba muy por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos. La expresidenta señala que está siendo víctima de una persecución mediática y política y que por ello tiene que verse obligada una vez más a acudir al juzgado. Afirmó una vez más que no ha habido corrupción en su gobierno y pidió hacer una auditoría de su gestión. Bueno, yendo a la nota inicial, la visita del presidente argentino a Bruselas, ¿no? Tratando de acercarse a la Unión Europea. Bueno, forma parte de toda esta nueva reorganización, por decirlo de alguna manera, de alianzas en América del Sur, en América Latina, tras los cambios de gobierno en Brasil y en la Argentina. ¿No hay un interés, por ejemplo, en la región de unirse o de acercarse a la Alianza del Pacífico? Sí, pero en el caso específico de el acuerdo de asociación que se negociaba entre Mercosur y la Unión Europea, el problema fundamental no era Mercosur, aunque era parte, porque Mercosur ponía, digamos, condiciones que en mi opinión eran razonables, negociar el tema de los subsidios agropecuarios, que la Unión Europea quería mantener fuera de la agenda, dado que tanto Argentina como Brasil son grandes potencias exportadoras de productos agropecuarios, para ellos era un tema de interés importante. Pero lo que voy es a que, si bien el gobierno anterior en Argentina era proteccionista, y el gobierno brasileño siempre ha sido proteccionista, no solo el actual o el anterior, en el caso de las negociaciones con la Unión Europea, parte de los obstáculos los ponía la Unión Europea, y en particular los países más proteccionistas en temas como el agropecuario, que serían países como Francia. Y una de las cosas negativas para el Mercosur en su negociación con la Unión Europea de la salida de Gran Bretaña o el Reino Unido es que el Reino Unido era más bien una fuerza en favor del libre comercio dentro de la Unión Europea. Entonces, Alemania y el Reino Unido, Francia ahora va a tener, y Francia y países como Francia van a tener más peso, y esos países tienen una actitud más proteccionista. El problema, por ende, no eran solo el gobierno de los Kirchner o el gobierno del PT en Brasil. Pero hay una decisión política. De avanzar. De avanzar, ¿no? Y claro, lo que Macri entiende es que el tema agropecuario, o sea, el tema de los subsidios agropecuarios no va a ser abordado por la Unión Europea a nivel de este tipo de acuerdos, y entonces estará dispuesto, presumo, a avanzar sin que haya reducción alguna de los subsidios y de las condiciones de acceso, al menos significativas en productos agropecuarios, para Argentina y Brasil, que podrían romper el mercado europeo. Una pausa y al volver. Evo Morales ataca a la prensa.